Noches. Y el día de hoy ya tenemos por aquí a Andrómeda Mejía. Hola, muy buenas tardes. Noches, ¿cómo te encuentras, Andrómeda? Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar por acá. Qué bueno, hace mucho que no estabas con nosotros, ya tenías un ratito, pero bueno, ya estamos aquí. Y nos vienes a hablar sobre Nina y el misterio de la tortuga. Tortuga, animales otra vez. En la vez pasada era un cangrejo, hoy tenemos una tortuga. Platícanos cómo inicia este proyecto. Claro que sí. Pues mira, surge en el 2020, bueno, en el 2022 realmente, que inició a escribir este texto, eh, por un deseo que tenía yo de hablar pues sobre la violencia hacia las niñeces y sobre todo, pues, cuando esta violencia sucede en el entorno familiar. Y bueno, a partir de este interés es que empiezo a escribir esta obra, todavía sin saber muy bien pues para dónde iba a ir, qué rumbo se iba a tomar. Y bueno, se convierte justamente en un unipersonal, en una obra pues hecha o escrita para ser representada por una sola actriz, representando muchos personajes. Y bueno, va tomando la forma de un viaje del héroe y es a partir de un taller que, bueno, mira, ahora que me remonto un poco más atrás, inicié en un taller con Hassan Hierro el trabajo de este texto y luego es en el 2000, finales del 2022, 2023, que yo me voy a Madrid a estudiar un máster en creación teatral y este proyecto de dramaturgia se convierte en un proyecto de dirección escénica que es pues el que me llevo a este curso, a este máster. Y pues es allá donde desarrollo toda la parte escénica, toda la parte conceptual de la obra y por supuesto también todo el montaje actoral. Y pues es así que surge Nina y el misterio de la tortuga. Y bueno, me doy cuenta también, o más bien me planteo la posibilidad de que pueda existir música en vivo y es así, pues eso, como yo me hago cargo de toda la parte actoral, pero se integra en ese tiempo en España un músico, un violinista, Ujú. que de hecho todavía, bueno, por ejemplo, el año pasado que regresé a Madrid, vuelve a acompañarme a presentar ese espectáculo. Y aquí en México, cuando yo regreso y remonto la obra, se integra Francisco Buentello con el acordeón. Y bueno, pues es que juntos hacemos esta historia y bueno, es la versión ya que ha crecido muchísimo, por supuesto, desde el 2023 y lo que estamos presentando en este momento. Oye, ahora sí que tú lo gestas desde el inicio, desde la creación de la escritura, después la dirección, la actuación. ¿Es fácil, difícil empezar un proyecto así de yo lo voy a escribir, pero después también paso a ser la directora, pero también paso a ser la actriz? Es complicado. ¿Cómo lo manejas? Pues fíjate que yo nunca me había dirigido a mí misma, ¿no? Siempre había escrito y dirigido mis propios textos, eso sí, pero siempre pues mirando a otros actores, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que ese fue un reto muy grande, pues confiar un poco en lo que pasaba desde mi ser actoral. Y por supuesto que tuve gente que me miró, ¿no? Y que me ayudó a ir construyendo esto, sobre todo en el máster, fue un proceso muy acompañado, yo me siento muy agradecida por eso, porque tanto mis compañeros del máster como todos los maestros que formaron parte del proceso pusieron un granito en lo que ahora es esta obra. Y además, bueno, pues por supuesto en España me ayudó a Ira Lima, también mexicana, que ahora reside en Madrid. Ella fue mi asistente de dirección allá. Cuando llegó a México se integra él y Yamel Salgado, también como una mirada externa. Pero bueno, pues siempre esta cosa del reto de estar adentro, ¿no? Y afuera al mismo tiempo. Nunca lo había hecho. Creo que ahora pienso que es una buena experiencia, que quizá lo volvería a hacer. Y bueno, también sobre todo pues la facilidad que es tener un proyecto personal. Sobre todo creo que parte de que surgiera así fue eso, que yo sabía que era un proyecto que iba a desarrollar fuera de casa. No sabía ya si iba a, ¿sabes?, a conocer actores o a conocer pues eso, ¿no? Como un equipo de trabajo que realmente se involucrara con este proyecto. Y entonces, pues, la decisión fue esa, ¿no? Como lo voy a armar yo y se convirtió, pues, después en un gran reto, ¿no? De decir, ¿cómo voy a lograr yo hacer esta historia tan compleja? Porque es una historia compleja, me refiero a su trama, a tantos personajes que aparecen, a los conflictos que presenta, al nivel emotivo que va acompañando la historia.
realmente es un reto complicado, pero que después pues fue muy divertido y me siento ahora muy contenta pues del resultado y de cómo se fue dando todo y sobre todo de la manera en que conecta ahora con los públicos y hemos logrado pues eso, transmitir este mensaje que yo tenía desde el inicio y por supuesto más allá, ¿no? De lo que yo pensaba en el inicio, pues claro, ya cuando la historia se construye y trasciende lo que yo imaginé cuando recién empezaba a escribir. Ahora, tú mexicana, vas a España, has trabajado en México, la visión de los mexicanos es diferente a la visión de una persona europea. O a la hora de hacer teatro, se unen para hacer, para tener el mismo fin. Sí, yo creo que nos hermana el deseo de crear, ¿no? Escénicamente, de ver representada en vivo una historia. Eh, en ese sentido ha sido muy interesante porque, bueno, yo estudio un máster en creación teatral todavía ligada mucho a la escritura de textos dramáticos. Entonces, por ese lado, pues justo mi texto entra, ¿no? Dentro de este desarrollo. Eh, Sí, tenemos una visión de la creación, pues muy particular, ¿no? Eso me pasaba mucho, ¿no? Que sentían como, no, pero es que esto es demasiado, ¿no? Complejo, por ejemplo, o demasiado dramático de pronto pensar, ¿no? Porque claro, los contextos sociales, los contextos de realidad son distintos. Eso también me pasaba, por ejemplo, allá que les parecía de pronto muy fuerte para los pequeñitos, para las pequeñitas, porque claro, no es su contexto, tienen Ujú. otra realidad de vida. Y claro, cuando yo vengo a México, de pronto es como, claro, pues esto pasa todo el tiempo, ¿no? Y esto es algo muy cercano y esto lo vivimos a diario, lo sabemos. Entonces creo que por ese lado sí vi ahí una diferencia, pero pues sucede como con las cosas que son tan particulares en el teatro que al final conectas con la historia, conectas con la emoción. Pero sí, creo también, el año pasado regresé por una invitación a Madrid para un ciclo de creadoras iberoamericanas por el Día de la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres, el 25 de noviembre. Fue muy interesante poder compartir esta obra en ese contexto y la recepción que tenían los públicos de decir, claro, una realidad que ellos no tienen quizá tan cercana, pero que pues les hace ver lo que pasa también en otros contextos, en otras realidades y la forma también en que nosotros hacemos teatro, ¿no? Yo creo que algo que sí vi mucho es que yo creo que en México el teatro está muy lleno de emociones y eso a ellos les parecía muy fuera de su contexto, ¿no? Oh, Son más fríos, son más desapegados y de pronto pues eso, ver algo tan cargado pues de todo lo que estamos, de tanto ruido, de tantos colores, de tanta diversidad contextual, metido todo en una obra, eso les parecía pues también como muy llamativo, diferente, una postura latinoamericana, por supuesto, pero finalmente conectaban con la historia y eso ha sido muy bonito, pues. Andrómeda, mencionabas compleja porque tenía un conflictos muy fuertes y que había mucha emotividad. Platícame por qué es tan compleja esta obra. Pues del inicio por los temas que plantea. Hablo de una niña que escapa de un orfanato, o sea, una niña que está en contexto en condición de orfandad, pero cuya madre biológica pues sí existe, ¿no? Y una niña que ya tiene cierta edad, que recuerda su pasado y que tiene este anhelo de volver con su madre biológica, ¿no? Entonces, desde ese inicio pues ya plantea una situación compleja, ¿no? En sí mismo, por un deseo de esta niña de reencontrarse y por enfrentarse a una realidad que quizá no es la que esperaba, pero que la hace crecer, que la hace fortalecerse y sobre todo que la hace darse cuenta, que eso es de lo que va la obra, ¿no? Que la familia también se puede construir, que aunque no, que aunque quizá en nuestra familia de origen no tengamos ese apoyo, ese sustento, y algo que me importaba mucho también era que a veces no se tiene no porque los padres no quieran, ¿no? Sino porque no pueden por algún contexto mental, salud física, económica, social, lo que tú quieras, ¿no? Y que a veces no es falta de amor, sino que no es posible, ¿no? Y cómo los niños y las niñas pueden encontrar tanto dentro de ellos mismos como en sus pares, en sus amigos, en otras personas,
esta posibilidad de construir familia y esta familia en donde nos sentimos amados, protegidos, seguros, libres. Y bueno, pues por eso es compleja, porque también todo lo que les pasa en la ciudad, en este viaje que hacen, porque esta niña escapa con un chico con discapacidad intelectual. Entonces, también ahí planteo otra cuestión, ¿no? De la mirada que hay hacia las personas con esta condición y pues todo lo que les pasa, ¿no? O sea, solos, sin tener este contexto de la ciudad, se enfrentan pues a todo lo que pasa en la ciudad, ¿no? Sabemos a la violencia, a perderse dentro de este monstruo de ciudad. Entonces, eso, por eso es compleja, pero también se vuelve muy emotiva porque, claro, ellos al paso de estos obstáculos que van sorteando, pues se vuelven amigos, se vuelven familia y van descubriendo también la fuerza interna que tienen cada uno. Oye, veo me acabas de mencionar dos personajes, la niña y la otra persona, el otro joven, pero es un unipersonal. Entonces explícame cuántos personajes, porque en algún momento mencionaste que había varios personajes. ¿Cómo manejas esos personajes? ¿Cómo entras y sales de uno y de otro? Pues solamente con gesto y voz, no hay más, no tengo objetos, no tengo vestuario. La obra es tan rápida, tan vertiginosa, que no da tiempo, ¿no? De cómo colocar objetos, nada. Entonces, el reto ha sido eso, que a partir de gesto, voz y referencia de mirada, uno pueda saber quién está hablando, a quién le está hablando cada quien y qué está pasando, ¿no? Eso ha sido muy interesante, ha sido un reto muy lindo. Tuve la oportunidad yo de ver algunos trabajos en España, justo eso, en donde había una fineza simplemente con cambiar la dirección y hacer voz y tener esa precisión y hacia allá quería aspirar, espero lograrlo. Y pues es así, es muy rápido, es muy vertiginoso. De pronto hay escenas donde hay cuatro personajes interactuando, ¿no? Entonces tiene que ser muy rápido y muy, ojalá muy claro, pues eso, para entender quiénes están, qué está pasando, cómo se va desarrollando la historia. Y los personajes van de todo, desde la cuidadora del orfanato, vendedores por la calle, un policía, unos bandoleros que de pronto se encuentran en el metro, los padres adoptivos, compañeros también del orfanato, otra señora en contexto de mendicidad que finalmente los ayuda. En fin, es un viaje del héroe donde se encuentran un montón de gente, donde van atravesando un montón de obstáculos. La madre finalmente también aparece en la historia. En fin, pues todo este recorrido y así. Y bueno, también la música es muy, muy importante. Y esto es algo nuevo, es algo reciente que justo integro ahora que regresé de España, que construyo allá justo con el músico que me ayuda cuando voy para allá. Se integraron unos nuevos personajes que son unos pollos chillones que nos ayudan de manera muy divertida y muy cómica a recrear la ciudad y a hacer también que esta experiencia pues tenga esos ratitos de risa, de comicidad, que para mí intento siempre eso en mi trabajo, en mi escritura, en mi dirección, que si movemos fibras muy emotivas que pueden ser dolorosas, siempre esté la risa también como compañera y nos ayude justamente a abrazar el corazón, a dejarlo ligerito para que podamos acompañar la historia y llorar a gusto, pero después de haber reído también. Salimos como público reconfortados, tenemos que llevar los pañuelos desechables, ¿cómo vamos a salir? Pues yo espero que conmovidos, sí, hasta ahora la experiencia ha sido esa. Ujú. Eh, la gente se conmueve, pero también la gente reflexiona sobre, pues sobre eso, sobre los vínculos que tenemos con los niños, con las niñas, con las que convivimos, no necesariamente como padres, ¿no? Y sí, sí, la gente pues suele eso, conmoverse y acompañar esta historia, porque finalmente yo creo que ahí siempre le he dicho que Tian, que es justo este coprotagonista, al final se roba un poco la historia y pues claro, nos lleva a conmovernos por este ser que quizá no tiene en esta mirada social esta inteligencia o este modo de inteligencia que solemos ver como común o como lo normal, pero que puede justo en su sensibilidad
desarrollar otra forma de vincularse, de mirar el mundo, y cómo eso, pues eso, lo vuelve pues más limpio, más honesto, más transparente, ¿no? Y es generalmente el que logra ahí, pues, conmovernos, atraparnos y guiarnos en esta historia, ¿no? Si bien me has platicado que tuviste muy buen avance, tuviste cosas que aprendiste, muchos retos como creadora escénica, pero como persona, Andrómeda, ¿cómo creció? ¿Obtuvo algo, no? ¿Un reconocimiento, un verse en el espejo, qué fue lo que a la persona como Andrómeda Mejía le ayuda la obra de Nina y el misterio de la tortuga? Es una historia muy personal. Ujú, Eh, y yo hasta podría decir que tiene un poco de biodrama. Entonces ha sido muy importante para mí esta historia porque pues hablo un poco de mi madre, ¿no? Obviamente ya mezclada en una historia que me trasciende, ¿no? Pero sí, de una historia donde pues mi madre justamente por enfermedad física y por mucho dolor emocional, aunque existe físicamente, aunque está con nosotros, aunque ujú, está en casa, pues no puede ejercer este rol de madre, ¿no? Con toda la apertura, con toda la plenitud. Entonces, ahí está un poco de mi madre, un poco de, pues sí, hablo de lo que conozco. Tengo una sobrina también que fue adoptada por una hermana mía, ujú, ya grande, de 8 años. Entonces, hablo también un poco de ella, de esa madre que sí existe en algún lugar, ¿no? Y que para ella es un contexto real y es parte de su historia, aunque luego se integra a otra familia. Y me interesaba también hablar de eso, ¿no? De lo complejo que son los procesos de adopción, que no creo es tan sencillo como, claro, vino alguien, se formó una familia y ya está, ¿no? Sino que es muy complejo generar vínculos fuertes, eh, cómo se transita ese pasado, esa esencia, este nuevo cúmulo de, bueno, ahora este es tu mamá, este es tu papá, estos son tus primos, ¿no? Y como la vorágine de ahora cómo soy yo dentro de esta familia. Me interesaba hablar de eso también, ¿no? Y que me es muy cercano y que pues siempre sentí esa responsabilidad de poder hablar de eso. Y bueno, finalmente también trabajo con una compañía de actores con discapacidad intelectual y también hay un poco de su historia allí, ¿no? De la inspiración de estos chicos, de uno en particular, Sebastián, un alumno mío, que permea mucho a este personaje y que me interesaba también hablar de eso, de sus miedos, de sus deseos, de su forma de mirar el mundo. Entonces, es una obra que en muchos sentidos me da o me genera mucha responsabilidad, ¿no? Poder hablar de esa gente que amo, de esa gente que es parte de mi vida y poder compartir un poco de eso, que ya al final pues nadie se entera, ¿no? O sea que al final es una historia y ya está, pero que dentro de cada vez que la hago, pues están presentes todas estas personas que forman parte de esta historia, que forman parte también de lo que yo quería contar y que pues se ha trascendido todo, ¿no? Tanto ellos como yo, como, en fin, pero que esas partecitas quedan y pues estoy contenta, yo estoy muy contenta con el resultado, estoy muy contenta con el proceso, con lo que va pasando en cada función, porque la obra no ha dejado de crecer y eso también me tiene muy contenta, ¿no? oye, ¿por qué una tortuga? ¿Por qué tortuga? ¿Por qué no un pájaro? ¿Por qué no una ardilla? ¿Por qué no un perro, un gato? Una tortuga. Fíjate que eso es muy chistoso, porque en realidad tiene que ver con, de verdad es una cosa un poco casual, ¿eh? Yo Ujú, quería buscar unos chistes que contaba justo este chico, se llama Tian Sebastián, y me encontré unos chistes de tortugas. ujú. Y dije, sí, o sea, como esto tiene todo el sentido. Y luego un chiste se convirtió justamente en el motivo de toda la obra. Pero fue algo casual. O sea, yo, así que No chistes, fue bueno, pues hay pensado. una parte en donde cuenta chistes, ¿no? Y entonces aparecieron estos chistes de tortuga y luego entendí que tenía todo el sentido, porque se hace una metáfora sobre eso, sobre las tortugas concha blanda, que son tortuguitas pues, que no tienen justamente este caparazón duro que las protege, sino que son muy delicadas, porque pues su caparazón, digamos, prácticamente es su piel. Y entonces es una metáfora que después se fue construyendo muy linda sobre eso, sobre cómo estos dos niños crecen
y logran formar este caparazón a partir de sus herramientas y pueden nadar en el mar, ¿no? Porque las tortugas concha blanda no nadan en el mar, solo las tortugas de caparazón fuerte. Entonces, al final se construye esta metáfora de cómo ellos crecen, de cómo se fortalecen y cómo están listos para, pues, para nadar en el mar. Y bueno, pues, pero de verdad fue ahí una cosa muy casual y una cosa chistosa porque justo como lo dices, todas mis obras tienen animales. Dios, no, entiendo. Oye, enfermedad, ¿y tú ya estás lista para nadar en la vida? Pues a veces listos o no, pues hay que nada. Yo creo que siempre, y mira, además me lo preguntas en un momento muy particular de mi vida, yo creo que la vida siempre nos sorprende, Ujú, nos lleva a vivir cosas que no esperamos, pero yo creo que si algo comparto con esta historia es darme cuenta que, pues eso, que las familias de corazón te ayudan a navegar, ¿no? Y que a veces podrías pensar que estás listo o no, pero que todo lo vives en realidad porque estás listo para vivirlo, pero a veces nos da miedo, ¿no? O nos resulta muy avasallante. Pero siempre las personas que están a nuestro lado, las personas que amamos, las personas que podemos nombrar familia, sean o no de nuestra sangre, pues nos ayudan, ¿no? A mover las patitas para poder navegar y saber que ahí vamos, ¿no? Que ahí vamos y que la vida continúa, que la vida es hermosa y que podemos hacerlo, ¿no? oye, hablabas que han manejado dos diferentes instrumentos, uno en Europa, que es el violín, Ujú. y acá otro. ¿Hay diferencia de la obra tú que lo percibes, que lo vives, si es un instrumento o es otro? Sí, bueno, además de por el instrumento, también por la persona. Ujú, Sí se vive diferente, pues con un actor y con otro, porque además en esto que ha crecido la obra, el músico, pues en la nueva versión participa mucho, ¿no? Tiene mucho juego, sobre todo en la parte humorística, ¿no? Entonces siempre el feeling, la vibra de cada uno es muy particular. Y por supuesto en España juego también con el contexto de estar allá, ¿no? Entonces varios chistes pues tienen que ver con eso, con que él a veces no entiende cosas que yo digo en mexicano, ¿no? Jugamos mucho con eso. El violín, pues claro, el violín tiene una cosa muy nostálgica, ujú. muy fina hacia, no sé cómo decírtelo, ¿no? Es una emoción jalada de un hilito, tal cual. Y y bueno, se puede tocar cumbia con el violín, cosa que es maravilloso, Ok. pero el acordeón, pues también nos da otra cosa mucho más festiva que un violín, ¿no? Entonces, creo que sí, hay una diferencia sin duda, son versiones pues distintas, pero al final la misma en esencia, pero sí, sí dan juegos diferentes. Y pues claro, también. Sí, por eso te digo que son las personas, porque cuando yo llego con el violinista, con Mario, en España, pues yo le digo, tienes que tocar cumbia y él dice como, ¿esto qué es? Entonces también fue un reto para él decir, pues esta música no me es habitual, pero se puede, ¿no? Y entonces, claro, le da este juego, ese sabor. Pero claro, vengo acá a México y entonces le digo una cumbia y eso está más cercano a nosotros, ¿no? Entonces, sí, ha sido un proceso muy interesante con los dos compañeros que acompañan esta historia. El público es diferente allá, diferente aquí. Hay más empatía, hay no. Sí, reconozco, como mencionabas, si bien en España no manejan esa parte tan cercana, sin embargo, España es uno de los países que es muy violento, que yo sepa, entre parejas. No sé si en cuestión de núcleo familiar, ¿no? Pero sí es diferente a la hora que reciben la información en España que aquí. Pues quizás solo por el contexto. Ok. Ujú, Sí, o sea, por decir como, wow, hay muchas cosas que no entiendo del mexicano, ¿no? ujú, Eso, como que les parece como lleno de este folclore como distinto, como si esto es latino, ¿no? O sea, como muy reconocer, como esto es latino y esto está hecho. Ajá. Pero pienso que con la historia no. O sea, al final, como yo te decía, conectan con esta parte humana, conectan pues con esta historia de estos niños que además siento que siempre las historias sobre niñeces
nos dejan en un lugar muy sensible, ¿no? O sea, mucho más abierto a escuchar. Y eso ha pasado en ambos contextos. Lo que sí quizá es respecto a la edad, ¿no? Todavía aquí en México depende también el contexto, ¿no? Por ejemplo, aquí en la titería eh, se puso ahora la recomendación a partir de 12 años, yo recomiendo a partir de 10 años, pero claro que en otros contextos, o sea, recién estuve ahí en Biblioteca de México, ahí en Metro Valderas, pues el contexto social es otro, la gente que se acerca es otra, y las realidades, ¿no? De lo que miran, sobre todo las niñeces, es otra, ¿no? O sea, están más habituados como a eso, pues claro, ellos ven aquí cómo se pelea la gente, como cosa que en otros contextos trata de ser más cuidado, no porque no exista. Creo que eso, o sea, lo que me pasaba de pronto en España era como, no, no, pero es que esto, que no lo vean los niños, ¿no? Y acá a veces es como, claro, que lo vean los niños, porque eso es parte de una realidad y hay que hablar sobre eso, ¿no? Aunque no sea, y qué bueno que no sea su contexto, ¿no? Pero qué bueno que lo vean y qué bueno que podamos hablarlo y qué bueno que podamos mirarlo, ¿no? Y allá sí era como, no, no, es que nos asusta un poco que, pues claro, ¿no? Que las niñeces miren estas situaciones. Pero yo creo que sería lo único. Andrómeda, que ya tenemos a nuestro siguiente invitado por aquí. Pero dinos, ¿dónde, cuándo, los horarios? Porque nada más son dos fechas. Se congeló. ¿Estás bien? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. ¿Sí estás? ¿Ya estás? ¿Ya estás? ¿Estás? ¿Estás? Se fue un poco el... vamos a ver si nos ve por aquí. ¿Ya me escuchas? Horario. Yujú. Yo la veo perfectamente bien. Yo la veo perfectamente bien. ¿Ya nos escuchas, Andrómeda? Es que para aquellos que nos escuchan, Andrómeda creo que no me está escuchando, no me ve y creo que no llega, pero es curioso. Eh, claro, nos estamos presentando solamente este fin de semana. Es el fin de una gira que tuvimos gracias al programa En Artes. Estuvimos en Morelia, estuvimos en Michoacán, Morelia y en Pátzcuaro, en Jalapa y ahora cerramos en Ciudad de México con solo dos funciones, que son este fin de semana, sábado 3 y domingo 4 de mayo a las 5 de la tarde en La Titería, Casa de las Marionetas, que está en Vicente Guerrero número 7 en Colonia del Carmen, en Coyoacán, que es un espacio dedicado a el teatro para jóvenes audiencias. Y bueno, pues son las únicas fechas que tendremos por ahora de esta obra y bueno, pues esperando que puedan acompañarnos, conocer esta historia y pues que puedan disfrutar con nosotras de este trabajo que es Nina y el misterio de la tortura. Ahora sí ya me ves, Andrómeda. ¿No? ¿Me ves? No me ve, Andrómeda. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias y bueno, pues los esperamos en el teatro.